que hablan de la historia, digamos así, de la economía. Y no sé Claro. qué me con esto del... Y entonces yo trabajo esa cuestión. Y, y ahora estoy, digamos, yo he llegado hasta la modernidad, digamos, hasta el momento en que Adam Smith, o sea, eso es lo que me faltaría, digamos, con un texto más cerrar, el momento en que Adam Smith publica La riqueza de las naciones, que para los, digamos, economistas políticos sería como el acto de creación de la economía política, como el, digamos, el momento culmine, digamos así, de la economía política. Yo hacía eso, hasta ahí llegaba, digamos así, y después trataba de estudiar con los chicos algo relacionado con proceso de trabajo, porque a mí me interesaba también que vean del mundo actual, digamos así, cómo se organiza el mundo del trabajo, ¿no? Y ahí veía el toyotismo, el taylorismo, el fordismo y el toyotismo. Nunca en realidad me alcanzaba para nada más. Hasta ahí llegaba yo, digamos. Ese era el recorrido tradicional de economía, ¿no? Por supuesto, lo que vemos, hoy un detalle importante que me estoy olvidando, lo que vemos en medio de este proceso es la crítica, digamos así, que Marx le hace a este proceso de creación, digamos así, de la economía política, ¿no? Es el trabajo, digamos. Por supuesto, ¿no? Hablar en estos términos, por ahí decir Marx, imagínense ustedes, ¿no? La crítica a la economía política es algo inmenso, complejo. Entonces yo trato de utilizar ahí textos que tengo, por ejemplo, un texto español que fue preparado para la enseñanza, digamos, de los chicos que ingresan en el primer año de la universidad. Y después textos argentinos, digamos así, de intelectuales argentinos, que también, digamos, de alguna manera son textos para el ciclo básico de las universidades, digamos, ¿no? Y de ahí yo trato de reescribir, digamos, de hacer como un resumen, y eso es lo que le paso a los chicos, ¿no? Tratando de acercarle las ideas básicas, digamos así, de Marx respecto de la economía política y de la crítica que él le hace a la economía política, ¿no? Eso sería, digamos, el trabajo que yo hago. Cuando ustedes hablaban de la idea de trabajo, yo conceptualmente ahí lo uso a Julio César Nefa, que es un profesor argentino que trabaja en la Universidad de 3 de Febrero. Él ha publicado muchos libros, El trabajo humano, por ejemplo, es un libro reconocido de él, y bueno, después el paradigma taylorista y fordista, y ahí habla él de proceso de trabajo. Este, él tiene el reloj y el cronómetro, son libros viejos, ¿no? Bueno, el reloj y el cronómetro es de Benjamín Coriat, que son libros viejos, pero que todavía tienen, digamos, mucha actualidad. Por supuesto, estos libros son de carácter marxista, ¿no? Pues yo le explico eso a los chicos, más o menos lo entienden, la verdad que no tienen, por supuesto, las herramientas todavía para distinguir, digamos así, ¿no? Lo que sería la ortodoxia liberal y la crítica que le hace el marxismo a esa ortodoxia. Ellos, algunos elementos mínimos son los que pueden construir, ¿no? Pero yo trato de llegar hasta ahí, digamos así. Entonces, cuando ustedes hablaban del concepto, de la idea de trabajo, yo me entusiasmé porque yo eso lo trabajo de hace mucho, y no sé, podremos por ahí encontrar algún eje que nos posibilite, digamos, compartir alguna forma, algún trabajo así integrador, sería muy lindo que hagamos ese esfuerzo, ¿no? Que fue típico, digamos, en ciencias sociales. Bueno, y lo último que yo quería decirle, yo estoy acelerado porque he visto que ya a las 7 me tengo que ir. Hablé con José Astorga, y José me dijo que sí, yo le mandé la invitación que ustedes han formulado, porque ustedes vieron que él se salió del grupo. Él Sí. dice, yo me salí del grupo porque a mí, en verdad, digamos, yo creo que ahora, en estos días me sale la jubilación, pero bueno, si no me sale, dice, hasta que yo esté, no tengo ningún problema en colaborar, me dijo. Yo, ¿te acuerdas, Carmen, que yo te dije que yo iba a Sí, hablar con él? Y él me sí. dijo que sí, que no había ningún problema. De, Pero él dice que él pronto le va a salir la jubilación, ¿no? perdón, yo creo que en el caso, perdón, ¿no? Tiene que ver porque era lo de José. Yo pensando que también José ya no iba a estar, también pensaba que podía ser, que está bueno que José participe, entonces también podría ser en el caso que José esté jubilado, como una invitación
a que participe, o sea, como un invitado dentro del proyecto a que dé una charla, digamos, a los estudiantes. Yo creo que José, Claro, independientemente, no va a decir que no, claro, eh, no. va a querer participar. Yo quería comentar algo medio rápido, pero que lo armé ahora hace un ratito y que tenía que ver con algo que habíamos hablado con Carmen eh, en este tiempo antes de que yo me reintegre, charlando un poco del tema del proyecto y pensando en que, bueno, eh, yo le decía a Carmen, bueno, que en el proyecto de este año la idea era que en informática, así como el año pasado cada materia tuvo una clase, eh, que en informática también, al ser menos materias, creo que es posible. Y aparte, buscando eh, esto que siempre nosotros como docentes buscamos diferentes alternativas para que los estudiantes a ver si así trabajan. La idea era, yo le decía a Carmen, bueno, hasta que se defina quién va a empezar, cuál es bueno, la temática sí, pero digamos, quién va a dar la primera clase y todo, le digo, yo propongo, le decía yo a Carmen, que la primera clase, hasta que nos acomodemos, o sea, la primera clase en el proyecto, que darla desde informática. Y la idea es darle herramientas que después la puedan utilizar en los trabajos que les pidamos, en vez de que siempre sea, no sé, presentar un trabajo escrito, buscar alternativas a la presentación de los trabajos que después cada uno puede proponer. Entonces, permítanme mostrarle, es 2 minutitos nada más, yo acá armé esto, creo que están viendo en pantalla. Sí. Yo lo puse de esta forma. Bueno, primero aclararles que los estudiantes de sexto año, en este primer cuatrimestre que yo no estuve, aprendieron a manejar ya los formularios de Google y los documentos de Google. O sea, lo comento esto por la importancia, después pensando en las propuestas de trabajo para los estudiantes. O sea, que ya manejan eso. Y lo que yo proponía acá, yo lo dividí en 2 clases, pero esto se puede decir, ustedes me pueden decir, no, ¿sabe qué? Una sola clase, bueno, y saco. Pero la idea era mostrarles herramientas que, y teniendo que ver con el trabajo, justamente son herramientas que ellos le van a dar utilidad en la universidad, y no solo en la universidad, sino a nivel laboral, ¿sí? Bueno, una era Canva, que yo en ese caso quería preguntarle, porque creo que, si no me equivoco, Carmen, vos después me podés decir, no sé si los chicos ya no trabajaron con Canva, con Paula, entonces por ahí no Sí. sería necesario. Entonces esa yo la marqué, digamos, la puse, pero bueno, era preguntar. Y bueno, después estas 2 herramientas me parecía, lo que es la herramienta TikiToki, una herramienta que me permite generar una línea de tiempo, que me parece que puede ser interesante. Todo esto son herramientas online, ¿no? Entonces esta herramienta de TikiToki permite generar una línea de tiempo, me parece que se podría aplicar en alguna de las actividades. Digamos, vuelvo a repetir, buscando en que sean diferentes cosas. Entonces yo en una clase les mostraría cómo se usa la herramienta y después se la puede aplicar en alguna de las distintas tareas en que los chicos hagan el trabajo, en vez de tener que hacer un documento de Word, qué sé yo, buscar algo diferente. Claro. Después esta herramienta Simbaloo es una herramienta que le da mucha utilidad, porque vieron que uno a veces encuentra sitios en internet y bueno, ¿cómo hace para guardarlo? Uno normalmente lo guarda y se lo manda al correo. Después resulta que uno tiene millones de cosas en el correo que son enlace a información que encontraron, por ejemplo, cada uno. Bueno, el Simbaloo lo que me permite es crear un escritorio donde yo puedo ir guardando en cuadraditos las páginas que me interesan. Eso es muy útil porque uno puede generar por tema, por ejemplo, hacer que los estudiantes hagan una búsqueda de información y que guarden esas páginas. Y en la universidad también le van a dar utilidad. Bueno, Google Site es una herramienta para crear un sitio web de forma sencilla, que
podría ser una alternativa y se puede trabajar en forma grupal, o sea que los estudiantes pueden crear un pequeño sitio web con información, pensando en alguna actividad también donde puedan generar eso. Es más, podría ser el trabajo final o ¿sí? Algo diferente, digamos. Y después yo lo que separé acá es para los estudiantes esto que les nombraba, como 4 herramientas que me parecían las principales, que los chicos manejen. Y después, pensando en buscarles alternativas a que los chicos participen en la clase y todo eso, yo decía que seguramente no íbamos a empezar, por ejemplo, volviendo al año pasado, que era miércoles y viernes, capaz que iba a ser miércoles los chicos, me parece que llenarlo con 2 clases, primero hagamos que participen de una, entonces en ese encuentro que nosotros teníamos, ¿se acuerdan que hacíamos el miércoles y el viernes nos encontrábamos nosotros? La propuesta era, por ejemplo, en cada viernes podría, viernes o el día que se defina, ese encuentro de profesores, mostrarle estas 4 herramientas a ustedes. O sea, un día vengo y les muestro Paddle o Murali, que son muy parecidas. Por ejemplo, Paddle. Creo que Carmen, vos la conocés. Me parece que para los que no conocen, es una página donde uno puede crear como si fuese un tablero y hacer que los chicos participen poniendo pequeños textos, por ejemplo. Lo mismo Murali. Entonces, mostrarles a ustedes cómo se utiliza la herramienta, no para que la tengan que utilizar, sino porque al mostrarles la herramienta, capaz que ustedes dicen, che, está bueno, entonces yo la tarea de la charla que doy hoy, en vez de pedirle un documento de Word, le voy a pedir que participen de un muro. Yo les creo el muro, o sea, pero mostrarles la herramienta le va a permitir a ustedes que se les ocurra alguna actividad, por ejemplo, con Paddle o Murali. En el caso de Calameo es subir documentos en forma de libro, ¿sí? Que es muy sencilla la herramienta. El Kahoot, que es un juego de preguntas, creo que algunos ya lo conocen, pero está bueno porque es interactivo, uno puede armar un juego de preguntas, qué sé yo, al comienzo de la clase, y hacer que los estudiantes participen y digamos, y se va como haciendo como una pequeña competencia, pensando en esto de la virtualidad, ¿no? Yo les mostraría cómo se utiliza, obvio que independientemente de que la idea de mostrarles las herramientas es para que a ustedes se les ocurran ideas, pero si después hay que diseñar algo en Kahoot, yo no tengo problema, yo los ayudo a diseñar lo que haya que diseñar en Kahoot, porque por ahí ustedes me van a decir, no, pero yo no sé diseñarlo en Kahoot. Bueno, yo los ayudo. Yo lo que quiero es mostrarles las herramientas para que ustedes digan, ah, sí, la puedo aplicar acá, o podemos aplicarla acá. Vuelvo a repetir, buscando distintas alternativas para engancharlo a los estudiantes, ¿sí? Y bueno, y después el Mentimeter, que el año pasado lo usamos, que era, ¿se acuerdan que lo usamos en una de las clases donde los chicos participaban online poniendo palabras y que después se generaba una nube de palabras? Sí. Bueno, básicamente era eso lo que quería mostrarles, teniendo en cuenta que, bueno, en el caso que sean 2 clases, este contenido y esto para mostrarles a ustedes, que seguramente les va a dar idea para las clases, para las propuestas de actividades para los estudiantes en las clases, ¿no? Bueno, gracias, Fer. No. Yo quiero hacer una... Ahí está José. Hola, José. Una consulta que quiero hacer. Primero, la cuestión metodológica como para que tengamos una idea de lo que vamos a hacer, más allá del tema, ¿no? Que me parece que, bueno, como sea, creo que estamos encaminados por ese lado. Lumena, Silvia y José nos van a indicar seguramente más también. Pero digo, la idea es que este sea un proyecto para el segundo cuatrimestre, para que los chicos integren ahí los conocimientos que tienen y con eso les cerremos el segundo cuatrimestre. Primero esa pregunta, es decir, o va a ser un trabajo más en el cuatrimestre. Esa es una pregunta. Y la otra es, si hemos pensado que va a ser siempre en virtualidad,
o vamos a matizar virtualidad y presencialidad. Yo me inclino por este lado, porque si no creo que podemos llegar a caer lo mismo que el año pasado, que los chicos que no tienen o buena conectividad o no tienen dispositivo o lo que sea, quedan nuevamente fuera. Creo que a lo mejor podríamos hacer toda esta apuesta que dice Fer, incluso en el colegio, utilizando las netbooks del colegio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer el Mentimeter, no sé cómo que se llama, que es la nube de palabras y todas esas cosas, se pueden hacer conectando el proyector y con los chicos en las computadoras. Pero mi pregunta es, creo que tenemos que definir eso en función también de los tiempos, de si le vamos a pedir escrituras, no sé si a lo mejor si es tanto. Creo que tenemos que volver a lo que hicimos el año pasado en función de qué es lo que nos sirvió y qué es lo que creemos que hay que revisar, ¿no? A mí me parece de movida que los chicos tienen que tener más tiempo para esto de hacer, rehacer, leer, reflexionar sobre su propio trabajo. A lo mejor nosotros el año pasado, bueno, éramos demasiados, y a lo mejor estuvimos como demasiada presencia nuestra, y bueno, y después estuvimos corriendo tras los chicos que bastante bien se portaron, por otro lado, ¿no? Que tenemos un 91% de chicos aprobados, sin haber regalado la nota, aunque por ahí fuimos como muy, algunas veces permisivos en algunas cuestiones, ¿no? Que podríamos habernos puesto más duro, pero me parece que, bueno, ameritaba la situación tan difícil, y que no sé cómo lo están viviendo ustedes, pero para mí este año está pintando peor que el anterior, o sea que es como medio, no hemos salido del tema, ¿no? Entonces eso tampoco tenemos que olvidarlo. Entonces mi pregunta concreta es, para que no sea una cuestión de organización antes que se nos vaya Julio, es cómo sería la metodología, y con esto vamos a cerrar el segundo cuatrimestre. Tenemos que pensarlo desde cada área, cómo vamos a hacer para que ahí sí pueda entrar algo de lo del primer cuatrimestre, si lo creen pertinente o no. Es decir, creo que está todo a ser discutido, lo que sea más conveniente y rico para los estudiantes, ¿no? Tiro la pregunta. Hola, buenas tardes. Hasta ahora no había hablado. ¿Cómo les va? Bueno, yo venía pensando alguna de esas cosas. Creo que la modalidad mixta, en esta experiencia que también vamos haciendo en el aula, en cada una de nuestras materias, yo le puse todas las pilas a la plataforma, y la plataforma está bastante muerta, tardan mucho en entregar los trabajos, es un entorno al que le tienen bastante resistencia. Y cuando abordé el periodo de integración, que la verdad es que creo que lo saturé de actividades cortas, sencillas, pero en definitiva eran muchas, eso lo pienso ahora, no me di cuenta cuando lo hice, pero funcionó hacerlas en clase. O sea, que la modalidad mixta no solo sea para la cuestión de la cosa expositiva, el momento de la explicación, sino que también sea para dar condiciones de trabajo efectivo en clase, que los chicos se vayan de un encuentro con un trabajo, ponele a medio hacer, ¿no? O sea, con algo concreto que ellos ya sepan cómo lo pueden terminar, y no el hecho de dejarlos tan solos haciendo. Sí. Que creo que eso es lo que, no es que fue nuestra intención, pero bueno, era parte de las condiciones en las que trabajamos el año pasado. Así que esa era una cosa que venía pensando. Con respecto a lo que preguntás de la segunda nota, si va a ser una nota más o la nota del cuatrimestre, yo tengo una particularidad en este año, que es que tengo pendiente el ingreso de 2 practicantes en cuanto termine el periodo de integración. Y la verdad es que por cómo veo que viene la formación de estas chicas, no creo que sea oportuno que yo las saque del temario clásico de la psicología, digamos.
y habíamos hablado la posibilidad de trabajar el psicoanálisis. Al principio hablamos en realidad de todas las, de hablar de más teorías, y conforme va pasando el tiempo y el segundo cuatrimestre se achica, decidí priorizar psicoanálisis, que de hecho es lo que está priorizado en el programa de la profesora, que fue la profesora regular anterior, y si diera el tiempo, volver a abordar el tema de la salud mental tal como la trabajamos el año pasado. El tema es que, bueno, necesito darles un tiempo a las chicas, a las practicantes, para que puedan desarrollar las 4 clases que tienen que desarrollar de esto que sería la teoría psicoanalítica, y que para abordar la cuestión del trabajo puede ser un insumo interesante. Todo esto lo estuve revisando, porque yo al principio había planteado un poco la tensión entre lo que sería una psicología del trabajo y una psicología laboral, ¿no? La psicología laboral obedece, bueno, mucho a los términos del mercado, del pensamiento neoliberal y demás. La psicología del trabajo está pensada desde la lógica del trabajador, y me parecía interesante trabajarlo de ahí. Después, pensando en esto de que tenía que priorizar el tema de psicoanálisis, me acordé de Erich Fromm. Erich Fromm es de extracción psicoanalítica y hace un psicoanálisis social, ¿sí? Hace un psicoanálisis, por ejemplo, de la sociedad contemporánea, que por supuesto está escrito en el siglo XX, pero que muchas de las críticas que le hace al capitalismo desde esta perspectiva psicoanalítica son bien válidas, aún para las lecturas actuales. Así que pensaba Fromm, por una parte, y por otra parte pensé, otra cosa que se me ocurrió, pero que la pongo a consideración, es Robert Castell. Seguramente algunos de ustedes lo han trabajado. Yo nunca lo trabajé para enseñar esto en términos teóricos en el nivel medio, pero sí usé las categorías que él ofrecía para pensar la población del IEM, cuando él propone que hay una categoría de la población estudiantil, ¿no? Los estudiantes que pertenecen a lo que se llamaría una zona de integración, los chicos que vienen de familias con un trabajo estable, con obra social, ¿sí? Una zona de vulnerabilidad a la que la mayoría de nuestros estudiantes, por lo menos hace unos 15 años, pertenecían. Estoy hablando ya de... Te muteaste. Sí, se movió un papel y me muteé. Estaba pensando, por supuesto, en la población que teníamos en Tartagal, ¿no? Con la peculiaridad de lo que pasó en Tartagal con la desvinculación de la gente de YPF, bueno, todos los procesos que se dieron en el norte. Él habla de una zona de integración, una zona de vulnerabilidad y una zona de desafiliación, que en el caso de una población estudiantil estaría dado por el chico que queda fuera del sistema, ¿no? En el caso de un joven. En el caso de un adulto, ahí aparece la idea del trabajo como un elemento de filiación social. Sí. Que no es solamente el recurso económico, sino todas las redes que se nos arman en función de tener un trabajo estable, y poder allí diferenciar, que esto yo no tengo un saber específico para plantearlo, pero me parece que es importante trabajar la diferencia entre trabajo y empleo. Así que bueno, esas son las ideas que en términos de teoría yo había estado pensando, y no sé esto cómo se anuda. Estaba escuchando algunas cosas que por lo menos hasta cuando llegué, lo que estaba comentando Julio. Y la otra pregunta que yo sí tenía era si somos los que estamos o cuántos más faltan en este proyecto. Perdón, con relación a esto último que preguntaste, creo que las áreas son estas. Lo que están faltando son personas, que es María Paula Milana, que es la auxiliar Sí. de comunicación y de acceso, y Gabriela Nieva Moreno. Pero son de los espacios de la orientación, no son materias nuevas. O sea, bien. Creo que somos los que estamos. Y con respecto a, ya le damos la palabra
Lumena y a José, con respecto a los tiempos que vos decías, Silvia, a mí me parece, yo lo veo como medio tarde, pero tampoco veo la posibilidad de que sea antes de que arranquemos en octubre con esto, porque creo que necesitamos nosotros también madurar la idea, darle el orden, cómo vamos a ir, nosotros cómo conceptualmente lo vamos a abordar, todo esto tan rico que han dicho ustedes dos. Ahí cuando nombraste a Eric Fromm, me acordé del el miedo a la libertad, donde hace todo un planteo de lo que es la religión y la economía y todo lo demás. Bueno, los compañeros saben mucho más. Y con respecto a la desafiliación, pensaba en Kaplan, en Karina Kaplan, cuando ella dice que hay hogares en donde el despertador ya no suena, porque lo que regulaba era el trabajo, y eso ya no existe. Entonces lo único que queda en última instancia es la escuela como regulador, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas que son súper interesantes por ahí. Creo que para sacarle bien el jugo a la cuestión, tenemos que organizarnos muy bien nosotros. Coincido con Silvia en que los chicos, nosotros estamos haciendo un proyectito de investigación que tiene que ver con la ausencia, con el silencio de los chicos en las plataformas, pero lo que nosotros estamos percibiendo así a primera vista es que se produce un hecho de individuación, donde ellos están absolutamente solos frente a la plataforma, entonces directamente se niegan a trabajar. Y trabajan en la presencialidad. Entonces nosotros dimos vuelta a la lógica, probablemente muchos estén haciendo eso, las explicaciones están en la plataforma, están en los grupos de WhatsApp, y en la presencialidad hacemos, pensamos, debatimos, sacamos dudas. Nunca se logra porque tenemos tiempos muy acotados, pero esto, de que como que vayan haciendo cosas. Bueno, así que creo que, no sé, si hacerlo en octubre, por ejemplo, arrancar en octubre, como ya muy, muy claro lo nuestro, de manera que después ya como que fluya, como dicen los chicos. No sé qué piensa el resto, Lumena está muy callada todavía. No, justo no quería interrumpirte. Con respecto a lo que vos decías de la plataforma, y bueno, Silvia, esta escasez de participación, tiene que ver con que tienen cartuchera nueva y quieren usar sus lápices de colores. De hecho, yo lo corroboré porque vos viste las cartucheras de los chicos, están llenas de lápices de colores, y cada vez que les decís vos que remarquen las ideas centrales, destapan sus lapiceras de colores y empiezan a hacer nubes, dibujos, y se les va la vida en hacer logos y escribir con colores. Entonces, en ese sentido, yo no les voy a menoscabar el juego ese que es parte también del escribir con colores. Así que yo creo que va a ser un cambio paulatino lo de la plataforma, no es que de un día para el otro vamos a tener chicos que trabajen al 100% en la plataforma, porque no. Es como que la cartuchera nueva tiene todavía su peso. Y con respecto a lo que decía Julio, esto de trabajar Marx, y que Silvia hablaba también del trabajo y el empleo, yo creo que podemos articular este tema del trabajo y el empleo con el tema de la alienación en Marx, y un poco, a ver cómo sería la palabra, reconstruir la idea de esta tan perimida de que la economía está acotada, digamos, a un ámbito estanco, sino más bien insertarla dentro del ámbito de las ciencias sociales, dentro de lo que es la ética, la psicología, la sociología, porque al fin y al cabo la economía tiene que ser sobre todo una ciencia social, ¿no? Social. Claro. Entonces yo creo que ahí podemos trabajar desde todos nosotros, desde algún lugar, el tema, por ejemplo, del empleo y el trabajo, trabajarlo desde la alienación, por ejemplo, desde el tema de la libertad, de la ética, del tema desde lo comportamental como grupo humano, desde, bueno, múltiples aspectos. Yo creo que no solamente enfocado en el aspecto de la plusvalía en Marx, no, sino desde usar como distintos disparadores, ¿no? Y pensar un tema desde muchos lugares.
Y vos, Fer, nos enseñas cómo se usa ese maldito dispositivo de todos estos nombres raros para mí, que no sé qué son todas estas palabras que hoy ya me conflictuaron. Yo me estuve peleando con el Canva porque tengo que mandar un flyer por el tema becas hoy. Y estuve una hora sin poder insertar una imagen. Y se me hizo la hora de la reunión peleando con el Canva solamente, porque decido usarlo sin leer el manual. Esa es la realidad. Hay que ver. Sí, yo Yo lo que... quisiera, Sí, digamos, José. yo tengo ahora un problema porque yo tengo 3 practicantes que están observando en los distintos sexto años y ellos tienen que empezar a hacer la práctica. Y la práctica que van a hacer es sobre los partidos políticos, ¿sí? Sobre la teoría de partidos políticos. Ellos recién están haciendo el diseño y planificación de las actividades, de lo que tienen que presentar, y yo calculo que eso me va a llevar todo el mes de septiembre, ¿sí? Y viendo la temática que ustedes están planteando para trabajar este año, bueno, a mí me gustaría abordarlo. No se te escucha, José. ¿Corto? ¿Qué pasó? No sé. Me parece que se le soltó el auricular por el ruidito que hubo. No salís mucho. No se Hola. escucha, José. Ahí va. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahí. Sí. Bueno, yo lo que le decía es que yo tengo el problema de tener practicantes. Tengo 3 practicantes, uno en cada división. Ellos están trabajando sobre el tema de la teoría de partidos políticos. Están armando la planificación. Y yo creo que eso me va a llevar a mí todo el mes de septiembre, si no es un poquito más, ¿sí? Habiendo los feriados que hay entre medios el mes de septiembre. Y eso también va a hacer que si entro voy a entrar, digamos, a trabajar en el proyecto, entraría después, ¿sí? Porque... Y la temática que ustedes están planteando también es interesante porque podía plantearlo desde las reformas que hace el Estado, desde, Genial. ¿sí? Con todo lo que significa, ¿no es cierto?, el tema del trabajo y el empleo, y podemos hablar mucho, sí, especialmente las últimas reformas neoliberales que se dieron desde el 90 hasta la fecha y que en muchos casos no cambiaron, al contrario, cada vez estamos peor, ¿sí? En esta cuestión de la flexibilización laboral, en la cuestión del empleo. Y también me interesaría ver, digamos, el Estado, digamos, cómo actúa en este último tiempo, en lo que llamamos, bueno, algunos teóricos llaman el estado de excepción, que fue justo el estado que se aplicó, digamos, esta categoría para analizar estos 2 últimos años de pandemia, y donde también tiene que ver con el tema del empleo, ¿sí? La precarización cada vez más del empleo, ¿sí? Que no se habla en los discursos, no se habla en las campañas políticas, porque no es conveniente hablarlo, porque eso trae mucho barullo, ¿sí? Entonces, plantearlo desde ahí. Ese sería desde la ciencia política, digamos, el aporte que podemos hacer a esta temática, ¿sí? Perdón, José, pero me tengo que ir, está muy, muy bueno esto. Seguimos conversando, por supuesto, ¿no? Me acordaba también, José, mientras vos explicabas, la cuestión del emprendedurismo. También es Exactamente. otra cuestión bien linda para trabajar ahora, Neoliberal, bien 100%. liberales. Yo los dejo, ¿ah? Bueno, después miraré la grabación de lo que ustedes sigan conversando, ¿sí? Un Y bueno, abrazo. eso que dice Julio, esta nueva postura de muchos partidos políticos, hasta los partidos, digamos, tradicionales, los 2 partidos, plantean esta teoría como si fuera la solución a esta precarización del empleo y del trabajo, como si fuera, digamos, la panacea y la salvación, ¿sí? Y hoy día lo ponen hasta grupos políticos universitarios, lo utilizan como elemento de campaña política, ¿sí? Y esto es nuevamente neoliberal, no hay otra explicación a esta. Si lo miramos desde la postura que queremos mirarlo, desde la teoría crítica y del marxismo, ¿sí? Ahora, si lo miramos de otra teoría,
digamos, tiene sus salvedades, ¿sí? Pero si lo miramos de ahí, desde la economía política, ¿sí? Y también me gustaría, por último, que tengamos claro, eso es una discusión teórica que tenemos que hacer nosotros, bueno, ¿cuál es la matriz que está rigiendo ahora? ¿La matriz política o la económica en la ciencia social? ¿Sí? Entonces ahí también hay otro debate, donde la matriz económica yo creo que está por sobre la política, o sea, las decisiones económicas son más importantes que las decisiones de los políticos. Entonces ahí también cobra otro sentido la lógica de esto del empleo y trabajo. Y volver a definir estas categorías desde la sociología, desde la psicología, desde la ciencia política, el empleo y el trabajo dentro de este contexto, que es capitalismo, una fase neoliberal que se está reestructurando, con todos esos elementos para que los chicos sepan a dónde van a salir, qué mundo les toca a ellos estudiar y si tienen que emplear, qué es lo que les puede pasar, ¿sí? Bueno, eso sería, digamos, el aporte, pero yo, como les digo, tengo este problema de primero tengo que terminar con la práctica de, sí, tengo para colmo 3, uno en cada primer año, en cada sexto año, ¿sí? Entonces, yo calculo fines de septiembre, primera semana de octubre, terminaría yo con las prácticas, ¿sí? De estos chicos, ¿sí? Que recién están terminando de observar y ahora tienen que presentarme la planificación de lo que ellos van a hacer como actividades. Claro. Bueno. Sí, yo quería agregar que, pensando en Sí. que hablaban de octubre, justamente para que se trabaje de lleno sobre el tema del trabajo, esta propuesta que yo había hecho de las clases estas, yo pensaba desde la materia informática, o sea, que empecemos en octubre entonces, pero entonces yo es como que voy adelantando, voy trabajando estas herramientas. Ahí las fechas le puse. No sé si están viendo porque saben que medio como Sí. que... ¿Sí? Bueno, entonces Sí, yo sí se veo ve. esas herramientas con los chicos desde la materia informática y entonces cuando ya empecemos en el mes de octubre, ellos estas herramientas ya las conocen y por ahí después en las propuestas de trabajo podríamos hacer que ellos utilicen alguna de estas herramientas. Yo acá puse fechas, eh, me parece que empezar en octubre está bueno, pero que no nos tendríamos que descolgar nosotros como grupo. O sea, en este mes de septiembre, a eso me refiero. Entonces, yo la propuesta que les iba a hacer, está bien, empecemos con los chicos en octubre, pero yo acá puse, obvio que esto es tentativo, de acuerdo a lo que ustedes opinen y quieran y todo, yo propongo que sería una manera de poder seguir encontrándonos. Yo puse acá fechas a partir del 17, del 9. Acá yo puse estas fechas como fechas de viernes, pero bueno, sería cuestión de hablar, a ver si podemos, donde yo les mostraría a ustedes estas herramientas. Entonces eso haría que después cuando empecemos el proyecto, ustedes ya estas herramientas las conozcan y ya seguramente de ahí hasta el día que les toca a cada uno de ustedes exponer, seguramente más de uno me dirá, ah, qué bueno, mira, yo voy a usar para la tarea, en vez de que sea un Word, voy a usar un Paddle, o voy a usar el Kahoot, y bueno, yo los podría ayudar. Entonces esta sería una manera de que nos sigamos encontrando en este mes de septiembre. A eso era entre nosotros. Estas explicaciones de estas herramientas no va a ser más de media hora puede ser. Entonces nos encontramos, charlamos del proyecto y yo les muestro una herramienta. La otra semana hacemos lo mismo. Y es una manera de seguir conectados, seguir pensando el proyecto e ir viendo herramientas que les pueden servir para proponer después para que los estudiantes hagan. Entonces yo, mientras tanto, voy trabajando con los estudiantes estas herramientas. Bueno, es una idea, ¿no? Bien. A mí me parece que aparte, nosotros tenemos que, creo que sí, que vamos a tener que utilizar septiembre para nosotros organizarnos. Esto que decís vos, esto que dijo, bueno, que hemos coincidido todos en que tenemos que ver cuál va a ser la línea, cómo vamos a trabajar para que sea un todo coherente. Claro que va a tener la mirada de cada espacio y de cada
profesor, pero digo que sea, que se vea como un todo el tema del trabajo. No sé si soy clara en la Sí. idea. Pero digo, me parece que hay mucho para discutir entre nosotros también para poder armar eso, o por lo menos ir viendo. Como Y me yo parece que creo, sí, no, agregando lo que vos decís, así como Fernando armó este cronograma pensando en informática y nosotros, en septiembre, que estoy de acuerdo con lo que él dice, que nos tenemos que ir juntando porque tenemos mucho para definir, ir pensando en un cronograma nuestro, un cronograma con los chicos, ajá, de cuáles serían los espacios de trabajo online, sincrónicos, y cuáles serían los momentos de trabajo con ellos presencial. Sí, Y yo algo creo, que nosotros no tenemos muy claro ahora, que esto más bien suma a la complejidad, es si hay rumores, no sé cuánto hay de aproximación real al hecho de la reducción de las burbujas, o sea, a volver a trabajar con grupos totales, porque eso también va a cambiar las condiciones de trabajo nuestro. sí. Sí, yo justamente hoy estuvimos hablando con Sergio y con Héctor, porque nosotros necesitamos verlos a los chicos más. Los estamos viendo 1 hora cada 21 días. Entonces es imposible, es que cada clase vos tenés que empezar de cero, porque los chicos se desconectan. Cuando uno les pregunta por qué, y te dicen, porque tenemos muchas tareas. Bueno, pero estas también son tareas, y bueno, pero que, claro, nosotros no estamos ahí. Entonces, es preocupante, y a mí me parece que, bueno, y hablando de eso nos dijo que bueno, que sí, que se está hablando de volver. Bueno, de hecho ahí está la resolución, creo que es la 400 del ministerio, en donde se volvería a aumentar la presencialidad, pero creo que llegaríamos a las 30, sí, a las aulas como estaban. Sí, yo creo que tenemos que hacer ese cronograma y también tenemos que pensar cuáles son los espacios que vamos a usar. Si vamos a usar, por ejemplo, una vez la clase en la hora de psicología, otra vez en la hora de proyecto, otra vez en la hora de historia, otra vez en la hora de sociología, porque a lo mejor así, sin que sea, coincido con esto con Silvia, que no sea una cosa tan expositiva por ahí, tan magistral, sino tirar como líneas, y por supuesto esto necesita una carga teórica y conceptual clara, pero ir como a una especie más como de diálogo. Digo, no sé, busquemos la forma, si es que, o vamos probando, si esto funciona, hacerlos participar más. Y a lo mejor ahí no haría tanta falta ir a plataformas, sino que podríamos trabajar desde las aulas presenciales, trabajando la plataforma en el mismo momento, ¿no? Es decir, bueno, que estén con las netbooks, si les tiramos una pregunta, bueno, que a ver qué es lo que les sale, qué es lo que piensan del trabajo. A lo mejor sí podemos hacer un foro, no sé, creo que son todas ideas sueltas que hay que empezar como a ordenarlas, ¿no? Nosotros durante la semana, yo voy miércoles y jueves, Lumena creo que va martes y jueves, a los otros profes, a José me lo cruzo, ya no me acuerdo bien qué día, Julio también. El miércoles. El miércoles, creo que tenemos un combo ahí de que si Sí. nosotros nos ponemos de acuerdo y queremos saber, y nos decimos, bueno, esta semana la dedicamos a trabajar de esta manera, podemos hacer un combo de horas, que no sean módulos o medios módulos, sino decir, bueno, si un sexto primera tiene primero sociología, y después tiene psicología, y después tiene política, podemos abarcar en un día un trabajo intensivo que implique lectura, porque en realidad los chicos, en mi experiencia, en mi materia, se quedan mucho con lo que yo explico, y yo soy medio hincha explicando, o sea, me explico y explico, pero ellos le esquivan a la lectura. Cuando tienen que conceptualizar un poco más, no les alcanza con lo que yo digo, entonces, bueno, hay que leer.
Y lo que decidí hacer son muchos textos cortos, entonces cuando ve que son textos de 2 hojas, como que se motivan un poco más. Mira, lo que vos querías saber de conflicto está en un texto que es de 1 hoja y media, y bueno, es como más accesible. Pero creo que tenemos la posibilidad de combinar horarios, no sé con tu situación de la orientación laboral que es en contraturno, pero en el caso de las materias de la tarde podemos armar eso y nos puede favorecer instancias de trabajo bien intensivo, que nos podemos ir cruzando entre los profesores de una aula a la otra con una propuesta de trabajo, ¿no? Eso creo que puede funcionar. Hay Sí, que armar el rompecabezas, digamos. Sí, yo también, nosotros ya tenemos la experiencia con Julio de haber trabajado así, temáticas en economía y ciencia política el lunes y miércoles, y bueno, como también podemos ceder o compartir las horas con los otros profes, por ejemplo, de orientación, que podrían también estar también un lunes, un miércoles, o el viernes no, pero el lunes, miércoles, jueves o martes, y compartir los horarios, ¿sí? Como parte del proyecto, ¿sí? Entonces hay que planificarlo como para que los chicos aprovechen la presencialidad y que sea fructífero en lo que dice Silvia, de lectura, de comprensión de texto, y que, digamos, la cuestión que hagamos por la plataforma o en forma virtual, las clases, ¿sí? Hay que planificar si va a haber clases virtuales y clases presenciales, qué tipo de clase, cómo, ¿sí? Entonces, todo hay dos, digamos, no se nos mezcla, sino hay dos partes, ¿sí? Lo presencial y lo virtual, ¿sí? Que tienen que ser coherentes, porque si no, lo presencial me parece que tiene que ser el fuerte, y lo virtual tienen que ser todas las actividades, esto que podemos utilizar, lo que dice Fernando, todos estos nuevos programas, nuevos, ¿sí? Para que ellos puedan realizar algunas actividades, algunas cuestiones que sirvan para, digamos, concretar, digamos, los conceptos que nosotros queremos que ellos vayan aprendiendo durante el proyecto, ¿sí? Y también ver si al final vamos a hacer un trabajo conjunto, así como hicimos el año pasado, o van a ser actividades individuales de cada uno, ¿sí? De cada chico, ¿sí? Para también ver eso, porque el año pasado nosotros sabemos que había chicos que trabajaron y dentro del grupo y otros que no lo hicieron, ¿sí? Entonces tal vez las actividades individuales sean las más prioritarias, no sé, eso tenemos que discutirlo nosotros metodológicamente con el tiempo que nos queda, porque si es así nos quedaría octubre, noviembre. Claro. 2 meses. Por eso yo creo, coincido totalmente con ustedes y esto que está planteando José, a mí me parece que esto que dijo Silvia, de trabajar, de que tengan en el colegio, en la presencialidad, la posibilidad de desarrollar conceptos, actividades que se le den, todo lo demás, a mí me parece que eso nos puede permitir, a lo mejor, no sé, pensemos, si hay alguna posibilidad de que desde el principio los chicos vayan haciendo un registro, que finalmente de todo ese documento colaborativo en el que trabajaríamos, al final, en una fecha que determinaremos, les quede a ellos una especie de, no sé, como de libro de campo, de cuaderno de campo, una cosa así, donde haya algo más o menos ya registrado por ellos, que fue hecho en el proceso, no con actividades aisladas por materia, sino dentro del proyecto, ¿no? Entonces, si ellos van haciendo esta tarea de escritura, utilizando diferentes herramientas, de acuerdo a cómo se pueda ir presentando, cómo lo planifiquemos, a lo mejor cuando llegamos al final, ellos ya tienen un corpus del que pueden después
limpiar, digamos, y decir, bueno, no, yo voy a profundizar esto, voy a profundizar el otro, voy a querer que tal profesor sea el que me guíe, o no sé, digo como para que pensemos que no sean tanto como actividades individuales, esas que finalmente no cumplen, y que al final terminan atropellados y copiándose las actividades precarias, porque terminan siendo media página mal escrita, con todo tipo de errores y todo lo demás, que después no leen lo que uno les hace la devolución y preguntan por qué si yo lo presenté, por qué no estoy aprobado. Entonces, pero yo lo presenté, o sea, nunca vieron la devolución. Bueno, todo ese tipo de cosas me parece que a lo mejor, si nosotros los enganchamos en la escritura desde la primera clase, a lo mejor logramos que lleguen con algo en las manos y en la cabeza, y no que en el trabajo final recién tengan que ponerse a ver por dónde van a arrancar. No sé, lo tiro como una idea para decir, bueno, trabajemos desde el principio, utilicemos estos espacios. Con respecto a los horarios, quiero decirles, compañeros, que como yo particularmente no tengo inconveniente de horarios, y de ir otros días que no sean los que me corresponden a mí, y las auxiliares, a lo mejor una vez una, otra vez otra, creo que a ella les interesa mucho participar de esto, me parece que no habría inconveniente. Creo que ahora se trata, no sé, de priorizar este pensar juntos con los alumnos. No sé qué piensan. ¿Qué opina José? Bueno, yo creo que, que habría que en estos días de septiembre buscar la forma, o sea, planificar en cuanto a cómo va a ser la disposición horaria, ¿no? De las asignaturas. Por lo que yo me acuerdo, los lunes y miércoles los lunes estamos Julio y yo. Los martes está sociología, ética y creo que psicología, no sé si es los martes o jueves, No, ¿sí? no, yo soy miércoles y jueves. Miércoles y jueves. El miércoles está psicología, economía y política, y el jueves está sociología, ética y psicología. Yo no sé si va a participar Damián en esta propuesta, ¿m? Que serían, digamos, las materias que, ¿sí? Y donde también Fernando tiene él trabaja a través de digamos, en forma virtual, no sé si está trabajando en forma presencial con los chicos de sexto. No, virtual. Virtual, ¿sí? Como no pueden ir a contraturno. Claro, no pueden ir a contraturnos, entonces también podríamos planificar el espacio para que él pueda también trabajar en forma presencial en estos días, ¿sí? Son 4 días donde prácticamente deben ser 2 módulos y medio o 2 módulos Claro, por día, más o tal cual. menos. Entonces, de 1:30 a 4:30, o de 3 a 6 menos 10, no sé el horario que podríamos ahí planificar, y también pedirle a los otros profes, como de matemática, inglés, digamos, que nos den a nosotros los módulos para que después puedan tener las otras materias, o ver, no sé, porque ahí se cambiaría también la dinámica del aula, ¿sí? Y bueno, y eso aprovecharlo, ¿sí? Y si somos varios profes, también podría, y no sé cómo, yo sé que hasta el 31 de octubre no cambiamos las lógicas de las burbujas, ¿sí? Yo hablé con Héctor y con Julio, y hasta el 31, digamos, seguimos como estamos, ¿sí? Porque hay una resolución rectoral, La rectoral, sí. la rectoral que llega hasta el 31 de octubre. Después del 31 de octubre, yo sé que hay una propuesta que va a ser desde la asesora pedagógica y de la vicedirector y director sobre cómo vamos a continuar, si se van a abrir las burbujas o vamos a seguir de esta forma, ¿sí? Y bueno, y ahí ya veríamos, ¿sí? Y si somos varios profes,
También podemos hacer lecturas compartidas, hacer tipo talleres, seminarios, para que los chicos, digamos, puedan trabajar, vernos a nosotros trabajar también juntos, Sí, digo, eso 2 o es 3 importante. profesores, Sí, ¿sí? eso me parece. Por ahí intercambiar, qué sé yo, un día van unos profes y nosotros también podemos, si tenemos disposición un jueves, un martes para vernos todos, que no solamente sea los martes unos, los miércoles otros, sino los que podamos rotar y ir alguna vez a trabajar, ¿sí? Como, Sí. digamos, todos tenemos que afinarlo, cosas que cuando le presentemos el proyecto a los chicos y lo elevemos a dirección, digamos, como una propuesta que esté contemplada todas estas cuestiones que son las cuestiones, digamos, de la clase, y en base a eso se va a organizar la temática, ¿sí? Y de ahí nosotros veremos qué temática vamos a abordar cada uno y qué tiempo, ¿sí? Y qué selección de bibliografía vamos a hacer, de dónde vamos a partir. También tenemos que poner de acuerdo nosotros teóricamente qué desde dónde. ¿Sí? Claro. Si la postura es De contenido, del claro. marxismo o del neomarxismo, bueno, desde dónde, bueno, y qué. ¿Sí? Porque, bueno, ahí vamos a tener que nosotros mismos también ponernos de acuerdo y no salirnos de estas cuestiones, porque si no después son categorías difíciles para los chicos, ¿sí? Más ahora, donde ellos, digamos, les cuesta esta cuestión de la lectura, ¿sí? Les cuesta la cuestión de sentarse a leer y a mirar, ¿sí? A mí me pasa que yo tengo muchos chicos que hasta el día de hoy no presentaron ningún trabajo práctico, ni en la plataforma, ni en forma presencial, y yo los tengo 2 veces a la semana, los martes, y los lunes y miércoles, a las mismas burbujas, y bueno, y hay muchos que faltan, ¿sí? También. Faltan mucho, Hay es muchos verdad. que faltan mucho, ¿sí? Y hay chicos que para mí eran buenos estudiantes en tercero, porque yo los conozco, y llegaron a sexto y hay chicas que prácticamente no han hecho nada. Sí, ahí tengo 2 chicas que tengo que, digamos, para que presenten algo, volver a reorganizar las actividades prácticas de que ya hicimos 5 trabajos prácticos, más el PEI, que eran 2 instancias, son 7. Y hasta hoy día tenían 7 notas, y hay chicos que no tienen ninguna. Claro. Sí. ¿Sí? Sí, estamos todos. Entonces, sí, estamos todos, y a mí me aflige porque la semana que viene, o esta semana nos van a entregar esta planilla que tenemos que completar, y no es una planilla, ya es con nota. Supongo yo que van a aparecer los I, los R, los D, los B. No creo que sigamos con la lógica anterior, ¿no? No, hasta ahora No, yo lo que no, sé no. es con notas, ¿sí? Notas, sí. Notas, y son notas, y a eso no se incluye, no sé si se incluirá las notas que teníamos en la convivencia y la actitud de No. estudio. No, No, va no. nota, entonces la Solamente nota, conocimiento. claro, conocimiento puro. Entonces, eso también nos aflige, porque como tenés muchos chicos que van a estar desaprobados en el primer cuatrimestre, la parte del segundo cuatrimestre, y cómo se van a presentar o cómo van a participar, porque ahí se nos va a complicar en el proyecto, porque van a tener que ir recuperando los trabajos anteriores y haciendo el proyecto. O hacen el proyecto y después en diciembre hacen el periodo de recuperación de los contenidos que no pudieron aprobar durante el año. Bueno, todas esas cosas tenemos que mirar y verlo, cosas que nosotros tengamos todos estos elementos para poder hacer un buen proyecto, porque nos salga bien en el sentido de decir, bien planificado en los tiempos, ¿sí? Y acuérdense que están los tiempos de los feriados, y después están los tiempos de la lucha gremial, porque si no hay un arreglo que satisfaga a la CONADU, y seguramente entraremos en plan de lucha. Eso también hay que tenerlo como una variable, ¿sí? Sí. De la planificación, ¿sí? Bueno. Yo me tengo que ir, los dejo ahora. Bueno. Estamos en contacto y Bueno, muy bien. nos vemos la próxima reunión. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Sí, yo coincido, José, con que hay cosas que hay que tener en claro, fundamentalmente, qué vamos a hacer con el primer cuatrimestre, o sea, que los chicos, nosotros y los chicos, de manera que no se cambien después los discursos, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que se plantea, que todo el mundo esté
acuerde y vamos a trabajar con eso. No sé qué les parece si vamos pensando esta situación y no sé cuándo les parece que nos juntemos de nuevo como para ver qué avance hemos tenido, lo que podamos contactarnos, bueno, charlaremos entre nosotros y tirando ideas, pero a lo mejor una reunión de nuevo todos. Sí. No sé si quieren que la hagamos el próximo viernes, si dejamos establecido un día. Hoy es lunes, perdón. Hoy es lunes. El día viernes es de la evaluación de calidad del IEM a la tarde. Acuérdense que la reunión general, donde están los representantes de cada departamento, ¿sí? Sí. Y esa es una reunión que empieza a las 2 y termina como a las 5 de la tarde. Sí. ¿Sí? No sé si habrá ganas después para seguir reuniéndose después de las 5 de la tarde y ver si todos pueden. No, a lo mejor sea la hora, o si se puede un poquito antes, pero bueno, si no, vamos. Pero el tema es que no perdamos la conexión para que podamos ir planteando, bueno, a ver, discutiendo lo que se nos va ocurriendo, digamos, lo que vamos pensando, y pensemos esto que vos dijiste, José, me parece que es muy importante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar? Y cuánto le vamos a dar a los chicos para que después puedan dar cuenta de todo esto, y qué vamos a hacer con el primer cuatrimestre, cómo vamos a exigir eso, o como dijo, no sé si fuiste vos o Silvia, si el primer cuatrimestre entonces lo tienen que recuperar después, lo harán en diciembre, todo eso lo tenemos que tener claro nosotros para que tengamos un mismo discurso con los chicos. Sí. Me parece bien. Sí, ¿Sí? Yo creo que no sé si pueden el lunes. Yo el lunes salgo 6 menos 10 de clase. Yo llego 6:15 más o menos a la casa, así que 6:30 yo puedo conectarme 6:15, ¿sí? Bien, sí. En los lunes. Y no me dicen qué otro día y bueno, ya quedamos de acuerdo. Si yo tengo disponible el martes, pero tarde, después de las 7, y después lo que tengo disponible el jueves y viernes a la tarde. Pero el jueves, bueno, el viernes ya no, porque el viernes es la reunión de evaluación, que también es otra cuestión que también se nos superpone porque hay que hacerlo, ¿sí? Y eso es un trabajo arduo por departamento. Es mucho, sí. Así que bueno. Mucho trabajo, poco tiempo. Exactamente. Bueno. Bueno, entonces quedamos así. Cualquier cosa. Modo, nos vamos contactando por el grupo de WhatsApp o lo que sea, vamos tirando por ahí. Y por lo pronto quedamos para el próximo lunes a más o menos 6:15, 6:30. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, saludos. Chao, nos vemos el lunes. Chao, nos vemos Silvia. el lunes. Chao. Gracias. No, gracias a vos. Chao. Chao.